Bueno, bienvenidos a todos a este acto. Para mí también pues, es un verdadero placer. Un segundo. Para mí también es un verdadero placer que podamos hacer este acto un año más. Llevamos bastante tiempo sin poder reunir aquí en Cataluña a la gente que es cercana al Frente Obrero y creo que era una buena oportunidad porque llevamos bastante tiempo trabajando en la zona de Hospitalet, trabajando en Barcelona, trabajando en diferentes puntos de Cataluña y creo que es una muy buena oportunidad para presentar el proyecto del Frente Obrero, para que gente nueva se acerque a conocer esta organización que para mí es tan diferente y que tiene mucha distancia a nivel ideológico, a nivel práctico, de otras organizaciones que están surgiendo y que están creciendo en Cataluña, y creo que es una buena oportunidad para que más gente se sume a este proyecto. Cuando planteamos un poco por qué queríamos hacer este acto, dónde hacerlo y qué temas tratar, ¿no? Pues veíamos cuáles eran los problemas o cuáles eran las preocupaciones principales que existen a día de hoy en Cataluña para los trabajadores. Hay mucha gente que todavía niega o pretende pensar, digamos de alguna manera, que el tema de la islamización, que el tema de la inmigración, que el tema de la inseguridad no es un problema para los trabajadores en España o en Cataluña. Hay gente que sigue manteniendo este relato y que se engaña a sí misma y sobre todo que vive muy lejos de las zonas que están afectadas por este tipo de problemáticas. Hospitalet y Cataluña en general, aunque toda España, está viviendo un proceso claro de islamización, está viviendo un proceso claro de aumento en la inseguridad y sobre todo quien está pagando esto son los trabajadores. Evidentemente frente a esto pues están saliendo partidos, están saliendo movimientos y están saliendo otras organizaciones que pretenden, digamos, aprovechar este tipo de situación para crecer, pero que realmente luego pues no van a ser capaces ni quieren realmente solucionar esta situación. Nosotros desde el Frente Obrero, la crítica que siempre hacemos y el planteamiento que hacemos respecto a esta cuestión es muy clara y no es solamente una cuestión de inmigración ilegal, sí o no, o de una cuestión de seguridad, sino que nosotros también hablamos del proceso de islamización que estamos viviendo. Ahora Vox pues parece que de vez en cuando lo va nombrando, pero evidentemente no tiene ningún tipo de plan o de opciones a la hora de frenar esta realidad. Nosotros sí, nosotros creemos que este proceso que estamos viviendo a nivel de islamización tiene que ver con el modelo migratorio. Es decir, que no es solamente, como he dicho antes, no es solamente una cuestión de si inmigración ilegal sí o no, sino de que hay un claro proceso de islamización, hay un claro proceso de que nuestros barrios están perdiendo toda la identidad que tenían. Cuando tú paseas por aquí, por Hospitalet, o cuando paseas, yo creo que ya, y a mí de verdad que yo siempre lo digo, que cada vez que vengo a Cataluña es como que me radicalizo un poco más, porque creo que hace falta que la gente despierte y que la gente haga algo para cambiar esta situación y se sume al proyecto que consideren ellos oportuno. Pero hace falta que la gente empiece a moverse, porque el proceso acelerado y ya de decadencia en el que está entrando Cataluña y España en general es realmente preocupante. No tiene ningún tipo de sentido, ¿no?, que cuando pues paseamos por nuestros barrios el paisaje, las tiendas, los colegios, las mujeres, los bares estén, pues bueno, digamos de alguna manera ocupados o en el que siempre hay un perfil de gente que evidentemente no comparte idioma en muchos casos, no comparte cultura, no comparte creencias, no comparte prácticamente nada. Entonces pensamos que bueno, que era necesario hacer un acto en el que explicásemos largo y tendido cuál es nuestra posición respecto a esta situación y también qué medidas creemos y qué nos diferencian, yo creo, que de otros movimientos, porque hay mucha gente que cuando ve el Frente Obrero por redes sociales piensa pues que solamente pues somos un grupo de gente que realmente tiene capacidad de impactar en lo mediático, porque yo creo que cada vez vamos teniendo más capacidad, pero creo que nuestro baluarte a la larga es el movimiento que tenemos y la estructura que tenemos desde las bases y desde las juntas. Es que realmente los cambios que necesita España no los vamos a ver implementados simplemente por un cambio de leyes, sino que va a hacer falta un movimiento que salga a la calle y que sea capaz de imponer
cambios necesarios para España. Y eso solamente se construye con muchos años de trabajo y con gente comprometida realmente. Y nosotros pues estamos en ese camino. Cuando hablamos de este proceso de islamización, a mí me gustaría centrarme en una de las cuestiones que ha dicho, bueno, o hablar en una de las cuestiones que ha comentado Laia al principio, que es el tema del Islam en las escuelas. Hay mucha gente, yo creo que es un tema que no se le ha dado la importancia que para mí tiene, desde luego, y es que miramos hacia otro lado porque, claro, aquí siempre hablamos de integración, hablamos de muchas cuestiones, pero yo creo que es justo al contrario, que los que nos estamos integrando, lo que nos estamos adaptando a otro tipo de culturas, a otro tipo de religiones y a otro tipo de creencias, somos nosotros. Es la propia gente española que tiene miedo de hablar, que tiene miedo de decir lo que piensa, que tiene miedo de levantar la voz porque le señalen y le llamen racista, le llamen islamófobo, le llamen 450.000 cosas, pero que está viendo cómo el futuro de sus hijos desaparece y se esfuma, y es lo que estamos viendo en Cataluña. En las escuelas en Cataluña, y no solamente en Cataluña, sino que en España, se está introduciendo la religión islámica con total normalidad, sin que prácticamente nadie alce la voz, por una cuestión muy sencilla, sino pues simplemente porque como estamos dejando que cada vez sean más, que tengan una implantación y una influencia cada vez mayor, porque ellos tienen estructura, tienen financiación, a través de las mezquitas, a través de los imanes, tienen todo lo que nosotros estamos perdiendo. Entonces, cada vez más son capaces de imponer pues que mediante solicitudes, mediante sus organizaciones, de imponer que en España normalicemos que en los colegios españoles haya menús halales, por ejemplo, o que se introduzca la religión islámica. Hace ya muchos años que nosotros, pese a ser culturalmente cristianos, el peso de la religión cada vez es menor, digamos, en el ámbito social, en la sociedad, incluso en las escuelas. Entonces, estar viendo cómo esta otra religión, la religión islámica, gana cada vez un peso mayor, pues es cuanto menos curioso, ¿no? Y cómo cada vez, y cómo no se hace absolutamente nada. Y esto es un plan piloto que ya lleva desde 2020 implementándose en toda España y concretamente en Cataluña. Y sí que es verdad que hay una diferencia, y es que, en principio, cuando se hace religión, cuando se da o cuando se introduce la asignatura de religión islámica en los colegios, sí que hay un mínimo control por parte de la comunidad educativa, aunque el filtro lo hace la Comisión Islámica aquí en España, pero hay un cierto control, digamos. Pero cuando hablamos de introducir extraescolares, que por mucho que sean extraescolares, yo creo que todos no, pero bueno, no sé si habéis visto la imagen de la circular que aparecía por muchos colegios en Cataluña, donde se informaba a los profesores, a los padres, de que existía esta nueva extraescolar, que era la extraescolar de lengua árabe y cultura marroquí, que es una extraescolar que se da porque lo paga Marruecos y se da sin ningún tipo de control y de supervisión, porque ni siquiera se da en nuestra lengua nativa, evidentemente porque es lengua árabe y cultura marroquí, sin ningún tipo de supervisión por parte de la comunidad educativa, sobre lo que se explica, sobre lo que se enseña, digamos, en ese tipo de extraescolar. Y esto lo estamos viendo sin ningún tipo de polémica, no sé, de implantación mediática, de respuesta por parte de la gente que vive en este país, de los españoles. Lo estamos viendo con total normalidad cómo se va implantando poco a poco, año tras año tras año, en las escuelas españolas. ¿Cómo podemos dejar que Marruecos envíe profesores que dan cultura marroquí, que poco tiene que ver con nuestra cultura en cuanto a concepciones como, por ejemplo, el tema de la mujer, de la homosexualidad y otras muchas cuestiones? Pues como estamos viendo con normalidad que esto, se normaliza en nuestro país. Evidentemente esto no pasa en absolutamente todos los colegios de España, pero es un proceso, y en Cataluña, como ellos tienen un porcentaje muy elevado de la comunidad musulmana, se encuentra concretamente en Cataluña, pues ellos van haciendo presión y lo van normalizando en nuestros colegios. A mí me parece descomunal, me parece una cosa que es delirante, que si hace, 15, 20 años a nosotros nos presentan este panorama, nos dicen, mira, en vuestras escuelas se va a empezar a dar este tipo de religión y este tipo de extraescolares. Y a los alumnos, a las siguientes generaciones, tanto de españoles como de extranjeros, se les va a empezar a impartir este tipo de optativas y de asignaturas. Creo que todos nos llevaríamos las manos a la cabeza y nadie pensaría, pues sí, no pasa nada, esto no va a tener ningún tipo de repercusión a nivel social en un futuro en nuestra sociedad. Evidentemente eso va a tener una repercusión,
porque las siguientes generaciones, incluso de inmigrantes que se han podido criar e integrar aquí, ¿a qué se van a integrar? ¿A qué se van a integrar exactamente? Si sus barrios, todas las carnicerías y todos los comercios locales son, digamos, de denominación de origen, ¿no? O sea, quiero decir, son halal o son de gente de Marruecos. Si el idioma que ya pueden hablar en optativas dentro de los colegios es el suyo o incluso lo aprenden en nuestros propios colegios, financiado por Marruecos, por supuesto. ¿A qué se van a integrar exactamente? Si cada vez nuestras generaciones, las generaciones más jóvenes, tienen menos identidad, conocen menos nuestra historia, conocen menos nuestra cultura, porque hay un desapego total y hay una implantación no solamente de gente que viene de Marruecos, sino también de todo lo woke y todo el individualismo y la cultura cosmopolita, por así decirlo, que asumen, ¿no? Pues de la música de Estados Unidos, de cantantes reggaetoneros, de esto y de lo otro. Por tanto, existe pues un proceso de decadencia que es lo que ya estamos viendo y lo que vamos a ver en las siguientes generaciones. Y eso, pues evidentemente, hace falta una respuesta. Y no solamente eso, sino que en los colegios ya no solamente las asignaturas, sino las adaptaciones. Yo os recomiendo que sorprendentemente no, pero cuando me puse un poco a investigar sobre las guías de adaptaciones para el ámbito religioso en Cataluña, te sorprende, y no gratamente, el tipo de adaptaciones y el nivel de adaptación que, como he dicho al principio, estamos adoptando nosotros y no ellos. Es decir, no se habla, por mucho que hablen de inclusión, de diversidad y de todas estas cuestiones que a la gente, sobre todo de la Generalitat de Cataluña, le gusta pues repetir muy a menudo, pero luego en la práctica de lo que estamos hablando es de pues, segregación de sexos, si las familias o la religión que practica la familia, incluso los alumnos, digamos que choca con las actividades que propone el centro. O sea, estamos hablando de que si en gimnasia, si en natación, si en extraescolares determinadas, en los colegios españoles hay familias que demandan o que solicitan que una niña no vaya con sus compañeros, el colegio debería de adaptarse, o por lo menos de considerarlo. Evidentemente luego cada colegio como que tiene la libertad, digamos, de decidir lo que hace o lo que deja de hacer. Pero estamos dejando la puerta abierta a que en España volvamos a la segregación por sexos. Que en educación física, por ejemplo, en natación o en otras actividades, los hombres por un lado y las mujeres por otro. No vaya a ser que a un niño de 13, 14 años, pues no sé, tenga algún tipo de pensamiento impuro cuando vea a su compañera haciendo natación. Y eso es algo que poco a poco vamos normalizando y se va, digamos, de alguna manera, pues infiltrando y asimilando en nuestra forma de enseñar en el colegio público. Luego, pues claro, los políticos y los partidos de izquierdas te hablan todo el rato de educación pública y de calidad. Seguro que ellos a sus hijos no les llevan a los colegios públicos, porque evidentemente yo jamás, bajo ningún concepto, dejaría que a mis hijos los dividieran entre hombres y mujeres en actividades como natación o como educación física o un sinfín de suposiciones que en esta guía introducen, por ejemplo, adaptarse a las festividades. Bueno, estamos a un paso de que veamos cómo en colegios españoles hay que parar varias veces para que los alumnos puedan rezar varias veces al día. Estamos a un paso de eso. Estamos a un paso de eso. Y mientras tanto, bueno, pues hay partidos políticos que de vez en cuando alzan la voz, hay partidos políticos o movimientos que de vez en cuando dicen alguna cosa, pero no hay una respuesta organizada, ni hay realmente una capacidad mediática de oposición realista a todo esto. Y es necesaria porque en ella, para mí, va el futuro y va el que España desaparezca o no desaparezca y el que las siguientes generaciones tengan la opción de, como nosotros, poder educarse y poder vivir en un país en el que no tienes que estar conviviendo continuamente con hombres que piensan que una mujer que no lleva la cabeza tapada es una mujer impura o una infiel o un sinfín de atrocidades que, bueno, que estamos habituados a que la gente mire hacia otro lado.
Porque en Cataluña y en toda España en general la gente tiene mucho miedo de ser señalada, tiene mucho miedo de que le digan una cosa y le digan otra, pero ese miedo hay que perderlo. Hay que perderlo porque no puede ser que nos estemos nosotros acomplejando con cuestiones que ya estaban más que asimiladas. Tenemos aquí al feminismo y a las feministas y al Ministerio de Igualdad señalando continuamente a hombres blancos por el hecho de ser hombres, por el hecho de existir prácticamente, hablando continuamente del patriarcado y la desigualdad que viven las mujeres en España, pero miran continuamente hacia otro lado en las situaciones en las que de verdad hay una discriminación porque los hombres no se tapan y las mujeres sí en nuestro país. Y eso lo estamos asimilando con normalidad. Con normalidad y la gente no es capaz de decir nada. Por redes sociales hay mucho movimiento, pero necesitamos que esto se empiece a ver en las calles. Y necesitamos gente valiente que sea capaz de organizar este movimiento y sumar al Frente Obrero. A mí, bueno, el tema del hijab es un tema, y el tema del niqab es un tema que cada vez más en Europa, en Cataluña y en España, por desgracia, tenemos que estar tratando, tenemos que estar viendo cómo se lidia con esto en los diferentes, ya no solamente centros educativos, sino en las diferentes actividades sociales, porque ellos no entienden la división esta de la religión y la sociedad. Para ellos es todo lo mismo. Y es cuanto menos curioso ver cómo se está perdiendo este debate. A mí, de verdad, me sorprende cómo todavía a día de hoy hay que explicar que una mujer que se tapa la cabeza, ya no solamente con un hijab, sino con un niqab, y cómo estamos abriendo la puerta a que todo eso pues, forme parte de nuestra sociedad, ya que nuestras siguientes generaciones, las niñas de esas generaciones, vean cómo a su lado muchas compañeras tienen que llevar este tipo de prendas, pues me parece que es realmente triste y me parece que lo estamos asimilando. Porque a mí me hace mucha gracia cuando salen en televisión, en muchos programas de televisión, chicas de TikTok maquilladas, tatuadas, no sé, occidentalizadas, hablando de la supuesta libertad que existe con el tema del hijab y que ellas lo llevan porque quieren, porque para ellas es una moda, es un complemento, es algo que les sienta bien y que les favorece y que se creen que son especiales por llevarlo. Es simple y llanamente eso, porque en TikTok lo están romantizando continuamente. Pero, evidentemente, no existe el testimonio de aquellas mujeres y aquellas jóvenes que lo llevan por obligación. Porque sus padres desde muy jóvenes les han dicho, si no llevas esto, eres impura. Si no llevas esto, atente a las consecuencias de lo que te pueda pasar, porque es una provocación continua. Ese testimonio es imposible que exista porque están obligadas, porque no pueden hablar. Pero eso, evidentemente, pues a las feministas y a la televisión no le interesa hablar de ello, porque no hay nadie que hable en nombre de esas niñas, porque ellas no pueden hablar, porque están siendo obligadas a llevar ese tipo de prendas y están siendo apartadas de la sociedad. Y eso, pues nosotros miramos hacia otro lado porque si lo señalas, vuelves a ser racista, vuelves a ser fascista y bueno, pues una cola de istas que queda estupendamente bien y que a la gente le hace sentirse pues, moralmente superior al resto de la humanidad. Pero están colaborando y están siendo bueno, los tontos útiles que permiten que este tipo de ideologías porque para mí el Islam es una ideología y un movimiento político, se implanten y ganen terreno en nuestro país. Creo que ellos entienden que el Islam como un movimiento que pretende imponer sus normas en nuestro país y sus normas y sus concepciones sobre cómo se tiene que organizar y por qué tipo de cuestiones se tiene que regir la vida social, privada, pública, no es compatible con nosotros. Ellos no entienden la homosexualidad, no entienden la libertad de expresión, no entienden la igualdad entre hombres y mujeres. Y yo creo que tendría que haber este proceso de que no existe esa oportunidad de la que tanto hablan de la integración. Porque cuando se plantean este tipo de debates en televisión o a nivel público, se habla de la importancia de la integración, de que se tienen que integrar. No quieren integrarse. No pretenden integrarse porque su religión, la base de su religión, está totalmente articulada en cuestiones como la imposición de unas determinadas normas. Y si esas normas no las pueden, digamos, pacíficamente y como están haciendo ahora, mediante la presión y mediante sus organizaciones, implementarlas, se hará mediante la violencia. Y ya está. Y eso yo creo que es algo que mucha gente todavía no es consciente, pero que cada vez
pues mediante la radicalización de los jóvenes y de sus movimientos, estamos desgraciadamente viendo que se gana terreno en España. Me gustaría, respecto a esto, hablar pues, del terrorismo, que es algo que en Cataluña hemos visto como continuamente salen noticias de detenciones y, de hecho, estamos en un máximo histórico de detenciones que es verdaderamente alarmante, pero que no interesa hablar de eso tampoco. No interesa hablar de eso porque, de nuevo, vuelve a ser islamofobia. De nuevo hablar de cómo no existe Islam bueno o Islam malo, existe simplemente un tipo de Islam que es el que pretende imponer sus normas en Europa y en España en este caso. Pero eso todavía hay mucha gente que no, yo creo que no quiere verlo, no quiere enfrentarse a esa realidad. Y seguramente cuando tengamos que enfrentarnos a esa realidad, pues no sé si será demasiado tarde o no. Yo todavía tengo esperanza porque creo que hay mucha gente que cada vez más está abriendo los ojos, que cada vez más está reaccionando. Respecto a las cifras, porque el panorama, digamos, frente al que la policía tiene que enfrentarse en España es muy distinto, ¿no? Estamos viendo cómo hay una descentralización de este tipo de gente yihadista o de radicales, de islamistas radicales, y sobre todo están utilizando las redes sociales. A mí me hace mucha gracia porque creo que para nosotros es un gran altavoz, pero yo, tanto Roberto como Carmen, como yo, cada vez que subimos este tipo de contenido, que hablamos de estas cuestiones, pues recibimos amenazas. Y es gente que actúa con total impunidad. Y que, sobre todo, cada vez son más jóvenes. Y aunque no tengan la profesionalización, que sí que la tienen, pero no en cuanto a la articulación de ese tipo de movimientos, sino como que son gente más aislada que va trabajando de forma individual, pues sí que estamos viendo como esa presión y esa, digamos, esa dificultad a la hora de los cuerpos policiales de actuar frente a ellos es cada vez mayor, porque las detenciones y los números de detenciones están ahí. Y hay en muchos territorios de Cataluña donde pues estamos acostumbrados a eso. Y yo creo que hace falta realmente una respuesta articulada frente a esto. Cuando, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia aquí en Cataluña, como decía al principio, de ver cómo movimientos como, bueno, partidos como Vox, como Alianza Catalana, que están creciendo. Creo que hay que desmarcarse y hay que trabajar en nuestra propia línea. Hay mucha gente que dice todo el rato con movimientos de este tipo o con, no sé, gente como Alvise o así. Yo no sé si conocen realmente ese tipo de partidos o ese tipo de personajes, pero cuando hablan todo el rato de no, hay que unirse, yo creo que una de las cosas que caracteriza y que nos va a seguir caracterizando al Frente Obrero es que nosotros tenemos independencia política e ideológica, es decir, no vamos a depender de nadie, que están ultrafinanciados por determinada gente y que lo único que les interesa es volver a crear algo que en un momento determinado pueda tener tirón o pueda tener pueda tener muchos votos porque pueda servir de reclamo, pero que a la larga lo primero que van a hacer es vender España y lo que estamos haciendo es perder tiempo. Si la gente cree que tenemos oportunidades de estar, bueno, a ver si Vox sigue siendo la muleta útil del PP o no, a ver qué hace, a ver si al final consigue hacer algo o no, pues España sigue evolucionando hacia la decadencia más absoluta. O sea, es todo tiempo que estamos perdiendo hacia realmente imponer el cambio que necesita España y hacia realmente construir un país que no dependa de la Unión Europea, un país que no venda continuamente a los trabajadores, que no esté liderada por partidos que hablan continuamente en nombre de los trabajadores, pero que evidentemente es la última de sus preocupaciones. La última de sus preocupaciones. Lo hemos visto con Yolanda Díaz, lo hemos visto con el PSOE, que es el partido, no sé, de la mafia corrupta por excelencia. Y lo veremos también en un futuro si España no decide, o los españoles no deciden por apostar por un proyecto que realmente quiera imponer y quiera construir un país diferente y quiera apostar por un movimiento que de verdad represente a los trabajadores. Y hablo de trabajadores porque hablo también de los autónomos, hablo también de aquellos que están ahogados a impuestos y que
de los agricultores, de la gente que trabaja en el campo, y que solamente se les utiliza continuamente cuando aparece alguna problemática en concreto, cuando se nombra cuestiones que de repente son mediáticas y que interesan a los partidos, entonces se acuerdan de ellos. Pero luego se les deja tirados como perros continuamente y todos los movimientos y todos los partidos políticos pues miran hacia otro lado, mientras en España pues estamos normalizando y asumiendo que tenemos que vivir en la precariedad más absoluta. Hace falta realmente plantear y construir y dar un golpe en la mesa con una alternativa diferente, porque si no lo vamos a dejar en manos de gente que nos va a vender a la primera de cambio y que no solamente no tienen la voluntad, sino no van a tener la capacidad de realizar los cambios necesarios. De si hace falta revocar nacionalidades, de parar y de dejar de normalizar y de asumir que se tienen que financiar y que se tienen que seguir abriendo más y más mezquitas, de acabar con la religión islámica en las escuelas, de prohibir el niqab y el hijab, no solamente en los centros públicos, no solamente en las escuelas, sino en el ámbito social, de crear un caldo de cultivo que realmente nos permita acabar con esta situación y retroceder en el proceso de islamización que estamos viviendo, porque no solamente es cerrar las fronteras. Ahora Carmen hablará un poco más del tema de la seguridad y de la inseguridad en general en España, pero no solamente esa cuestión. Hay una cuestión cultural de reforzar la identidad en España y en Cataluña, que es imprescindible para poder construir de verdad un movimiento que sea capaz de cambiar nuestro país. Entonces, bueno, simplemente queríamos hacer esa presentación, ¿no?, de cuál es el panorama al que se va a tener que enfrentar Cataluña y España y de cuál es la postura del Frente Obrero. Aquí en Hospitalet se ha estado haciendo trabajo durante mucho tiempo y nosotros vamos a seguir en esa línea. Si de verdad alguien tiene alguna duda de que el Frente Obrero, no sé, es una cuestión de ahora o nunca, para mí es un proyecto que va a largo plazo y que creo que vamos a articular un movimiento realmente esperanzador para los trabajadores en España, con una capacidad revolucionaria de transformar este país y que no hay ningún partido ni organización que se asemeje al movimiento que estamos creando. Para mí es un verdadero orgullo estar hoy aquí, juntaremos a más o menos gente, creo que eso es algo puntual, pero creo que poco a poco estamos construyendo un movimiento que sí que va a ser capaz de imponer y de realizar los cambios que son necesarios en nuestro país para no perder España y para que España no desaparezca. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí y nos vemos muy pronto. Bueno, buenos días a todos. Veo bastante gente, algunos ahí en la penumbra. Bueno, gracias a todos por venir y en particular quería agradecer, sé que no se hace mucho, pero quería agradecer al equipo de seguridad del Frente Obrero, que seguro que los reconocéis, están ahí también en la penumbra y en las esquinas y siempre esperando en las puertas. Algunos de ellos llevan más de 3 fines de semana viniendo a actos y otros eventos. Y realmente pues es importante porque sin nuestro equipo de seguridad pues no podríamos realizar actos en sitios como Cataluña, donde pues ya sabéis que Alicia ya lo ha comentado, que no tenemos precisamente muchas simpatías, tanto por islamistas como por independentistas, pero nosotros somos gente de orden, gente organizada y bueno, pues nos da igual que en un sitio nos pongan más o menos impedimentos, que no nos den los sitios, que nos hagan alertas de todo tipo. Nosotros nos vamos a intentar organizar para seguir continuando haciendo ese trabajo político, pues pase lo que pase, ¿no? Así que, pues nada, muchas gracias al equipo de seguridad. Decir también que si alguno pues intenta desde aquí hacer cualquier tipo de altercado en el acto, pues también responderemos, ¿no? Bueno, que se lo tome como quiera la gente. Y precisamente yo hoy aquí voy a hablar del tema de la seguridad, porque ya sabéis que desde la izquierda, bueno, desde la derecha se instrumentaliza muchísimo, pero desde la izquierda se dice que la seguridad no es un problema que sea un problema que preocupe a los trabajadores españoles. Me gustaría que levantase la mano la gente que, bueno, piense que hay un aumento de inseguridad en sus calles y que de verdad le preocupe este problema.
Vale, pues bueno, para mí ha sido una comprobación estadística con una muestra pequeña, pero bastante clara. No sé, para mí la seguridad pues es un problema, para esta gente pues los problemas son Palestina, ¿no? Y otro tipo de cuestiones. El tema de la inseguridad pues está escalando, ¿no? Posiciones en las encuestas, aunque el CIS de Tezanos pues intente ocultarlo. Vemos a Sánchez que dijo literalmente en una rueda de prensa que las calles de España eran casi las más seguras del mundo, en un momento de inspiración. Hombre, pues si las comparas con el Bronx o las comparas con un país de Centroamérica, pues sí, o sea, somos bastante más seguros, pero obviamente hay una tendencia de inseguridad en las calles. También vemos a las mascotas televisivas como Javier Ruiz y su novia Choni diciendo que no hay inseguridad en las calles, y sale así el tío como en un stand, ¿no?, de televisión diciendo mirad las gráficas, y sale como una única gráfica hacia abajo con la inseguridad, en la cual computan también la disminución de los hurtos. Que esto es una cosa que se puede comprobar fácilmente en el portal estadístico del Ministerio de Interior. O sea, muy fácil, te pones estadísticas anuales y te pones a ver, bueno, lo tengo aquí, pones a ver, por ejemplo, agresiones sexuales con penetración, ¿no? Algo bastante grave, ¿no? Pues en 2017 teníamos que eran 1.991, en 2010, y a fecha de 2023, 4.890. O sea, han aumentado más de un 200%. Estamos hablando de agresiones sexuales con penetración, violaciones duras, más de un 200%. Para mí es un problema más que grave. Y hay algo que está fallando, obviamente. Vemos, por ejemplo, robos con violencia en la vía pública, 2018, 24.600, 2023, 44.406. O sea, casi más de un 50%. Algo está pasando cuando se cuatriplican, se duplican este tipo de delitos, y además, pues bueno, no estoy hablando de los hurtos, que puede ser que ante la inefectividad de la justicia pues no se denuncien, pero violaciones, homicidios, hurtos con violencia en la calle, todo eso está aumentando, y no hace falta ver las gráficas, sino que también te puedes pasar por cualquier barrio y preguntarle a cualquier vecino que te lo va a decir. Entonces, hay un propósito claro de intentar esconder todo esto. El otro día el Ministerio de Igualdad, o Desigualdad, como me gusta a mí llamarlo, hizo una campaña con un eslogan que en su cabeza pues debía sonar espectacular, diciendo lo siguiente: el 68,8% de los agresores sexuales registrados durante este año tienen nacionalidad española. Y ahí cortando, ¿no? O sea, sí, la mayoría de agresores sexuales son españoles, pero esto quiere decir que un 30% de los agresores sexuales son extranjeros, suponiendo pues poco más del 13% de la población. O sea, es una regla de tres bastante sencilla. Nos está diciendo que los extranjeros cometen 3 veces más delitos que los españoles. Yo le hice esta pregunta a la ministra de Inclusión y Migraciones y, bueno, pues no me respondió. Me dijo que nada, que migración y delincuencia pues no estaban para nada relacionados, y que sobre los inmigrantes caía todo el peso de la ley cuando se producen este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, pues no sé, yo cuando veo noticias de un violador magrebí, o por ejemplo el hombre este que asesinó a un sacristán, el magrebí este que asesinó al chico este en Alicante defendiendo a su novia y demás, te metes a ver los antecedentes y el historial delictivo de la persona que ha cometido el crimen y, vamos, multireincidente no, lo siguiente. O sea, te hablo de gente que tiene más de 20 antecedentes penales. O sea, no les ha servido con el primero, ni con el segundo, ni con el tercero. Me gustaría preguntar a la ministra cuándo le va a caer a esta persona todo el peso de la ley. Claro, aquí hay mucha gente que nos dice, no, claro, es que solo resaltáis el hecho de, bueno, estos crímenes cuando son inmigrantes, ¿no? Pues bueno, es mentira. De hecho, cuando se produce otro tipo de cuestiones, pues también las denunciamos. Pero lo que a mí me sorprende y lo que nosotros denunciamos es que cuando se producen este tipo de crímenes no se expulse a esa persona del país.
Hombre, si es nacional, pues nos lo tendremos que comer nosotros. Para algo se supone que pagamos impuestos y un sistema penitenciario que tiene bastantes deficiencias y que, bueno, en la cárcel no acaba todo el mundo que debería, pero si es extranjero, ¿por qué tiene que continuar en nuestro país? Que para empezar, ni siquiera muchos de ellos entran en la cárcel. Ya sabéis que acaban en el calabozo, un par de días, un juicio rápido si eso, y otra vez a la calle. Y vuelta a la calle a delinquir. Entonces, pues bueno, hay una sensación de inseguridad que la gente lo sabe. Y de repente, pues el tío que el otro día le pegó un tirón al bolso de su abuela, pues al día siguiente lo ve paseando por la calle. Entonces la gente, obviamente, se mosquea. ¿Qué pasa cuando se producen este tipo de cuestiones y ya es como demasiado, ¿no? Como que provoca incluso conflictos dentro del propio barrio, del propio municipio? Pues bueno, aquí desde el gobierno hay distintos tipos de estrategias. Me acuerdo, bueno, no me acuerdo, pero leyendo hace unos años, yo era bastante joven, era una niña, pero cuando pasó todo lo del 11S, la Unión Europea dijo que el problema no eran los atentados yihadistas, ¿no? Que el problema era la islamofobia. Que el problema no era la gente que cometía esos crímenes y que entraba en nuestro país de manera ilegal, bueno, algunos incluso de manera legal, y cometía esta clase de atrocidades en nuestro país, ¿no? El problema eran los españoles que, bueno, empezaban a ser racistas, empezaban a tener un discurso de odio, y fue pues cuando empezaron a desarrollar toda esta política de los delitos de odio y a desarrollar un montón de plataformas web para detectar toda la gente que se posicionaba en contra de todos estos crímenes. Entonces, por una parte, criminalizan a la gente que quiere empezar a moverse para que esto no vuelva a pasar en sus barrios. Lo vimos también en Torre Pacheco. Torre Pacheco, pues bueno, ya sabéis lo que pasó. Un magrebí le pegó una paliza a un anciano simplemente por diversión, ni siquiera para robarle ni nada, simplemente porque era una moda entre los magrebís de su barrio, que ya ves tú qué clase de moda, ¿no? No entiendo muy bien si ahora pues está eso, no sé, podría estar de moda volverse a su país o ponerse a trabajar, pero no, está de moda pues pegarle palizas a ancianos. Lo que pasó es que enseguida toda la izquierda se organizó a través de sus sindicatos, de sus chiringuitos, de los partidos políticos, para decir que no para criticar el hecho en sí de que le diesen una paliza al hombre este, sino para decir que estopa el racismo en España. Y no vas a decir nada de la paliza que acaba de recibir este hombre. Y luego, por supuesto, pues aprovecharon, como suele pasar en este tipo de situaciones, que ciertos ultras desquiciados pues, se pusieron a repartir violencia sin ningún tipo de organización y sin saber muy bien lo que hacían, y utilizaron a esa gente, que para mí esa gente son como tontos útiles, para demonizar a todos los vecinos de esa localidad. ¿Qué pasó, por ejemplo, yo me acuerdo en Alcalá de Henares, que violaron a una chica? Bueno, el responsable fue un chico de Mali, y bueno, pues al día siguiente, bueno, a los días después, tenías una concentración enfrente del ayuntamiento organizada por grupos de izquierdas en contra del racismo en Alcalá de Henares. O sea, es que ya no te puedes ni manifestar en contra de que esta gente cometa crímenes. Y luego otra estrategia que utilizan mucho es la de directamente ocultar estas cosas que pasan. Lo hemos visto en Reino Unido, donde bandas de pakistaníes violaban a miles de niñas, las esperaban en los colegios, les ofrecían droga, las metían en taxis, la policía lo encubría, lo sabían, incluso los padres que se iban a rescatar a sus hijas acababan detenidos. O sea, una cosa criminal a más no poder. Y quien se piense que eso en España no pase, pues lo siento mucho, pero pasa. Ayer fui a una charla en Leganés que daba Roberto, conocí a un policía local y bueno, pues me empezó a contar cosas. En Parla, pues hace 3 meses violaron analmente a una chica de 21 años, 2 magrebís en una casa de allí de Parla que estaba ocupada, la secuestraron a la fuerza y la violaron analmente. Y bueno, pues la policía local de Parla recomendó que esa información no saliese a la luz. Porque claro, ya sabemos cómo está Parla y cómo está caldeado el ambiente.
salió un vídeo, porque en redes sociales se volvió viral, de una chica a la cual le pegaron una paliza, le robaron el bolso, no sé si os acordáis, le pegaron una patada en la cabeza, en Parla precisamente, y se incendiaron las redes sociales. Entonces, estas cosas pasan continuamente y hay una intención de esconderlas constantemente por parte de las instituciones. Y aquí, pues, de este circo, de intentar ocultar toda esta situación de inseguridad, participan todos los partidos políticos, porque pues, todos ellos tienen capacidad de actuar en las comisiones de seguridad de los distritos, que por cierto en muchos sitios ni siquiera se reúnen y se supone que son las que tienen que organizar las patrullas, organizar todo esto, y en muchos sitios pues no. Y gente que lleva, independientemente del partido político del que estemos hablando, que lleva como concejal de seguridad, como es el caso de Alcalá de Henares, sea de derechas o de izquierdas, o de otros sitios, lleva años parasitando la concejalía sin mover ni un solo dedo por esta situación y sabiendo lo que pasa perfectamente y recibiendo los informes y las incidencias de la policía en esa zona. ¿Qué pueden hacer los vecinos ante esta situación? Pues yo tengo una propuesta muy clara y es organizarse en patrullas vecinales. Sé que esto pues, es algo que se demoniza mucho. Desde la izquierda se dice que son escuadristas. Yo pues, ahora me gustaría que el chico que está organizando y que, bueno, que está ayudando aquí en las patrullas vecinales de Hospitalet hablase un poco de su experiencia. Yo empecé a organizar las patrullas vecinales en Valencia durante la Dana. Y desde entonces pues, me han llamado asociaciones de vecinos de muchísimos sitios. Que, por cierto, me acuerdo cuando bajé a Torre Pacheco, que una de las preguntas del periodista fue: oye, ¿y vosotros para bajar aquí habéis hablado con alguna asociación de vecinos? Súper repelente. Y yo le dije, bueno, yo he hablado con los vecinos de Torre Pacheco y con la Junta del Frente Obrero de Murcia, porque lo que pasa muchas veces con las asociaciones de vecinos, no sé si aquí hay algún miembro de una asociación de vecinos, pero lo que pasa muchas veces es que estas asociaciones están copadas por gente de Podemos, por gente de, bueno, Compromís en el caso de Valencia, que son militantes de carnet de esos partidos políticos, y cuando hay un problema en el barrio, pues si gobiernan los de su cuerda, no mueven ni un solo dedo. De hecho, tan preocupada que está la izquierda por los desahucios, me acuerdo que la asociación de vecinos de mi barrio, militantes de Compromís, justo encima del local de la asociación, iban a desahuciar a una mujer con una madre discapacitada, con el piso pagado y todo, pero rehipotecado, con muchísimos problemas por la situación de su hija. Y ya te digo yo que gobernaba la izquierda y no convocaron a nadie a parar el desahucio. De hecho, lo hicimos nosotros y nos echaron de la asociación, porque ¿qué hacíamos criticando a la izquierda? Entonces, esta gente es hipócrita a más no poder y está vendida a los intereses de esos partidos políticos que lo único que quieren es mantener ese silloncito. Entonces, con la seguridad, pues, si estas asociaciones están copadas, no van a mover ni un solo dedo. Incluso, bueno, leyendo yo actas de juntas de distrito y demás, gente del PSOE, pero abiertamente de asociaciones de vecinos, pidiendo, por favor, que, por ejemplo, se volviese a recuperar el oficio de los serenos, que no sé si hay aquí alguna gente, bueno, alguien más mayor que recuerde este oficio, pero era gente literalmente que iba con lanzas por la calle, encendiendo los faroles de la calle, pero al mismo tiempo realizando esta labor de vigilancia. Y te lo dice gente rollo anciana que, bueno, que es de izquierdas de toda la vida, pero que ve cómo pues, su nieta ya no puede volver a casa con toda la tranquilidad. Entonces, nosotros desde el Frente Obrero pues, estamos apoyando activamente esas patrullas vecinales, que están compuestas por gente que, bueno, que no es nuestra ni siquiera en la mayoría de los casos, es gente del barrio que se une a nosotros, gente incluso inmigrante, porque muchas veces se nos dice que somos racistas, no sé qué, cuando, bueno, yo patrullas en zonas donde pues, son más humildes, son más obreras, hay una proporción muy alta de gente inmigrante en las propias patrullas que te dicen que están hartos de la propia población extranjera que viene aquí y se dedica a delinquir y que encima están alimentando esos discursos que, bueno, hace que la gente que sea inmigrante y que viene aquí a trabajar y que lleva años partiéndose el lomo, pues esté empezando a ser atacada también por culpa suya, ¿no?
¿La solución a esto? Pues, bueno, la solución a esto es más que radical y yo creo, sinceramente, que no vamos a llegar a una solución solo mediante propuestas legislativas. Podemos tener el partido de derechas que dice ser más radical en el gobierno, que no lo va a solucionar. O sea, hemos visto, por ejemplo, el caso de Meloni en Italia, que bueno, la ensalzan tantísimo desde la derecha aquí también en España y es como una musa, ¿no?, de las políticas anti-inmigración. Una señora que en 2023 regularizó a 500.000 de inmigrantes cuando se lo dijeron las empresas. Porque para mí la inmigración no es un problema, no es un problema en sí de la propia inmigración, no, es un problema para mí económico, es un fenómeno, hablo de la inmigración masiva, o sea, inmigración ha habido siempre, pero la inmigración masiva que vivimos ahora es un problema económico de gente que está pidiendo extranjeros para bajar los salarios aquí en España, y esto pues a uno le podrá sonar lo más racista que quiera, pero es la realidad. Y que, bueno, pues en consecuencia de todas esas políticas migratorias estamos sufriendo daños colaterales como es el problema de la inseguridad. Y esta derecha pues está vendida a esas multinacionales y esas grandes patronales, como puede ser aquí en España, me acuerdo, la última no sé si fue la patronal hostelera de Murcia, diciendo que por favor viniesen más inmigrantes y regularizasen a 500.000 de inmigrantes, y yo, qué cachondos, tenemos un 30% de paro juvenil y tienes tú que pedir a miles de personas como mano de obra barata, que es para lo que lo quieren. Y la gente de izquierdas siguiéndoles el discurso, diciendo, no, es que si no vienen inmigrantes, ¿quién le va a limpiar el culo a mi abuelo? Que es como, tío, o sea, ¿los quieres para eso, los inmigrantes? O sea, yo sí quiero que vengan inmigrantes, es para que tengan opciones aquí de integrarse, para que tengan opciones de trabajar en las mismas condiciones que los trabajadores españoles, que es lo que proponemos en nuestro programa, perseguir a todas esas empresas que se dedican a explotarlos de manera despiadada. No sé, en Valencia, por ejemplo, el terrateniente máximo es Vicente Fontestati y les paga la recogida de la naranja a 2 euros la hora. Eso lo saben todos los partidos políticos y los únicos que nos hemos querellado aquí contra ellos somos nosotros. No sé, la ministra de Trabajo está diciendo que en España pues este tipo de condiciones que para mí son de esclavitud pues no existen, y risas y abrazos. Y la derecha pues no lo va a solucionar porque están vendidos a esos intereses económicos. O tenemos, por ejemplo, el caso de Wilders en Holanda, que, bueno, aprecio que a veces haga declaraciones tan valientes en contra del Islam, porque mucha de esta gente pues te habla de solo se queda como en la inseguridad, pero no profundizan más en el tema religioso, como ha dicho Alicia, y ni en las motivaciones ideológicas que tiene el Islam. Pero es una persona que, bueno, una célula yihadista le ha amenazado y de repente pues ha dicho que igual estaría bien mantenerse en segunda fila, ¿no?, en esto de la política. No vaya a ser que un día saliendo de su casa pues se le peguen una puñalada, ¿no? Porque esta gente pues se organiza políticamente para batir a los políticos que, bueno, que están en contra de la islamización. Lo hemos visto en Alemania, por ejemplo, que de repente desaparece gente de Alternativa por Alemania. En Noruega, como gente islamista en colaboración con antifascistas, bueno, antifas, ¿no?, es este grupo de gente de izquierdas degenerada, en alianza con ellos se dedican a perseguir por la calle a ministros de derechas. Entonces, hace falta algo más que gente que se dedique a proponer leyes, porque las leyes están muy bien, pero no se ejecutan en España. Entonces, hace falta un movimiento con la valentía de presionar para que se ejecuten esas leyes. Y por otra parte también dotar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de las leyes suficientes para que esto no pase. Y por supuesto hacer una purga en todas estas instituciones policiales que están dirigidas por mandos políticos que muchas veces no tienen ni siquiera carrera militar, o si la tienen pues han acabado sobornados al gobierno, que colaboran con mafias de la inmigración, acabar por supuesto con estas ONGs mafiosas que dicen ofrecer ayuda humanitaria pero se dedican a traficar con seres humanos de todas las maneras posibles, diciendo que hacen rescates marítimos cuando no son rescates, cuando los pactan ya con los propios patrones en África, los recogen en barcos nodriza y los traen aquí. Y muchas veces en esas propias pateras y barcos se producen crímenes, como han reconocido organismos oficiales. Entonces no podemos permitir eso en España. Y esto es una cuestión de
bueno, de ahora o nunca. ¿Por qué no estamos en la situación de Reino Unido? No. ¿No estamos en la situación todavía de Francia? No, pero bueno, hay zonas que sí, y que están, que parece eso el peor de los suburbios. No sé, yo cuando fui a Torre Pacheco salí escandalizada. Cuando fui a Terrassa, que había un montón de gente rezando en la calle, bloqueando las aceras, eso ya no es España. Pasa en municipios puntuales, pero se está extendiendo como la pólvora. Y tenemos una tendencia que es mucho más rápida que esos países. Y es ahora o nunca. Que aquí, bueno, cada uno puede votar al que le dé la gana. Yo, pues, creo que nosotros somos la única opción de verdad. Y creo que incluso con la representación mínima, como si tuviésemos un diputado, haríamos más que todos estos partidos políticos juntos. Pero yo pido ya que la gente reaccione, que estamos en una guerra. Para mí no estamos en una situación de, bueno, esto es un problema y hay que solucionarlo y, bueno, lo dejamos como si fuese otro problema más. Estamos hablando de gente que está entrando en nuestras fronteras y se atreve a matar a nuestros religiosos, a matar a nuestros sacerdotes, a violar a nuestras mujeres, a imponer su cultura educativa en nuestros colegios. Estamos hablando de un país extranjero como Marruecos, que nos odia, que pone nuestra bandera al revés y se ríe de nosotros. Y tenemos años para poder reaccionar. Y a mí me da miedo que ya lleguemos tarde. Pero yo no me pienso resignar a todo este proceso y esta putrefacción de la cual son cómplices todos estos partidos políticos. Yo no tengo miedo a que ninguna célula yihadista me asesine, me apuñale, me da igual. Me convertirán en una mártir, me da igual, alguien recogerá la bandera. Pero si no reaccionamos, nuestro país va a desaparecer como lo conocemos. Y sinceramente, yo creo que España tiene muchas cosas valiosas que se deben defender. Ya no solo estoy hablando de los típicos lemas patrióticos, ¿no? De los que se ha apropiado la derecha y que la izquierda ha renegado, como puede ser el 12 de octubre, como puede ser nuestra bandera, como pueden ser nuestros símbolos. No, os estoy hablando de gente que ha dado la vida por este país, que se ha organizado y que ha sufrido la lucha obrera, la lucha por el progreso. No sé, mi abuelo fue minero y hacía piquetes en la mina y acabó con sífilis. Con silicosis. Sífilis es otra cosa, pero acabó destrozado de trabajar. Pero gente que incluso estando destrozada de trabajar daba la vida por su pueblo, daba la vida por su país, entendía que España merecía la pena. Yo creo que actuamos, o si no actuamos ahora, vamos a perder todo ese legado. Así que os animo a todos a participar en este movimiento y a defender España.